¿Cómo surgió este tema? Es bastante inusual. Los reconocimientos, por lo general, a partir del campo de las artes visuales, no son cosa de todos los días. Los reconocimientos a la crítica, menos todavía. Esto es una iniciativa ciudadana que surge de una inquietud de Adela Dura y Martín Sastre, que en el año pasado me llamaron, me contactaron. ¿Qué me parecía hacer un reconocimiento, un homenaje a Nelson Di Maggio, a su trayectoria? Por supuesto que conté que me parecía muy bien. Me dijeron que me parecía hacerlo en el Museo Nacional de Artes Visuales. También les dije que me parecía muy bien. Es allí cuando el Ministerio de Educación y Cultura, Luis Mardones, que nos está acompañando, Alejandro Denes, también asesor del director de Cultura, Sergio Mautone, que no nos puede acompañar. Comenzamos las reuniones en el Ministerio, a los cuales se sumaron, no quiero dejar a nadie afuera, pero Emma Sanguinetti, Claudia Sidonio, Fernando López Laje, Clever Lara, Martín Crasium, Martín Sastre, Pablo Uribe, poniéndonos de acuerdo y además creando una actitud mayor, que ahora les voy a hablar un poquito a Adela, que es por qué, de alguna manera, a partir de este reconocimiento y de este homenaje, se instrumenta un reconocimiento más allá del Premio Nacional, del Premio Figari, de los fondos. ¿Por qué desde los ciudadanos mismos, incluso que integran el campo del arte, ya sean coleccionistas, críticos, artistas, curadores, etcétera, no hacemos un gesto de generosidad y una vez al año o 2 años, no se sabe todavía el formato, eso está revisándose, se distingue a aquellas personas o aquellas labores que destacan? Es un paso más, tiene algunas complejidades más, pero hoy nos vamos a concentrar en esta primera etapa, que es el reconocimiento a Nelson Di Maggio. Este grupo de trabajo que se formó para hacer este reconocimiento a Nelson tiene una cosa bastante, me parece a mí, de ruptura, porque en esa mesa se sentó gente, por ejemplo, de repente una coleccionista con un artista, con un periodista, y la idea realmente de esto de andar de esta academia es sumar a todos los actores, porque el mundo del arte hoy, ustedes lo saben más que nadie, es mucho más complejo, y la idea es que realmente se sumen galeristas, rematadores, críticos, periodistas, gente que le interesa, por supuesto, artistas. Entonces, bueno, realmente intentar, ustedes saben que APEU, lo que es la Asociación de Artistas Plásticos, está prácticamente disuelta, sino muy de capa caída, casi sin actividad. Lo mismo que la Asociación de Críticos del Uruguay, que hace 6 años que ya no funciona. Es bastante triste encontrar un país que no tiene asociación de críticos, que no tiene a los artistas plásticos reunidos en ninguna organización, y eso es algo que la gente de la cultura lo sabe, que el mundo de las artes plásticas, de las artes visuales, perdón, está muy fragmentado, así que no me corresponde a mí porque no me considero realmente parte de esta comunidad del todo, pero estaría muy bueno que esto que se empieza a andar hoy empiece a discutirse. Evidentemente que va a haber mucha cosa para discutir, pero está bueno que sea un lindo comienzo, y me parece que esta sala habla de un lindo, los comienzos son importantes, así que bueno, eso por el lado de andar de la academia. En el reconocimiento a Di Maggio quisimos también honrar a un montón de gente que hoy está demasiado olvidada, ¿no? Eduardo Ferreira, que fue el decano de los artistas, de los críticos, perdón, de arte. En otro momento también María Freire supo ser crítica de arte. Hoy es muy difícil conseguir sus notas, es muy difícil saber qué escribía, qué se escribía, no se los cita, no se los estudia, y eso no está bueno, porque son gente que realmente estaba antes de internet, y no está bueno que estén tan olvidados, ¿no? Como ellos también, bueno, hay un montón de críticos del pasado que son muy importantes, y bueno, y en este país que tuvo la tradición de Rodríguez Monegal, de Ángel Rama, de Homero Alcine Benet, nos parecía que Di Maggio representaba de alguna manera también un homenaje a esa crítica tan importante. Yo empecé como crítica de arte y no quiero hablar de mí, pero bueno, cuando yo empecé estaba gente como Roberto de Espada, que hoy sus papeles están muy desperdigados. Alicia Migdal está siempre buscando alguna manera de poder publicarlos, pero eso es triste, pensar que Roberto de Espada, que era realmente un caballero, un gran conferencista, un hombre muy estudioso y apasionado por lo de él, esté tan olvidado. Con Roberto de Espada, Marisa Torrens, cantidad de gente que escribió tanto y con tanta pasión.
un poquito nombres que estaría bueno que estuvieran un poquito más sobre la mesa, y en eso es el homenaje a Nelson también, es reunir también a toda esa gente que escribió, Olga Larnaudí, y todavía los que están hoy escribiendo, que muchos de ellos no se llaman críticos, pero evidentemente que también hacen la actividad de divulgar las artes plásticas, y bueno, no voy a empezar a nombrarlos porque siempre eso es un poco para lío, pero hay mucha gente que sigue escribiendo, por más que la palabra crítica ha caído en desuso y ya nadie quiere llamarse crítico, prefieren decir, bueno, escribo de arte, o soy reseñista, o soy divulgador. Entonces, lo cual es una incógnita, porque un país sin críticos es algo complicado. A veces yo escucho que la gente dice, no, porque la crítica ya fue en todos lados del mundo, y la verdad que si uno entra a los diarios ingleses o franceses o norteamericanos no es así, que yo creo que es algo medio particular del Uruguay, que se ha dado esto de que la crítica está tan de capa caída. De hecho, hace 3 días se dieron los Pulitzer, y uno de los premios más sonados fue el Pulitzer a la crítica de televisión, a una norteamericana que es muy buena crítica de televisión. O sea que la televisión tiene una crítica y se le da un Pulitzer, así que yo creo que la crítica tiene todavía una larga vida, quizá de otra manera, buscando la audiencia por otro lado, porque evidentemente los diarios sí que están sufriendo, pero bueno, Oscar Wilde decía, ¿no? El día que el arte no tenga quien lo critique, el arte casi que está muerto. Y bueno, así que Nelson, te felicito por todo el trabajo que has hecho. Ya se sabe que todos los reconocimientos son a 2 puntas, y este que se dedica hoy a Nelson Di Maggio es por lo menos doble. Distingue a quien lo recibe, así como distingue a quienes lo otorgan. Felicitaciones a Nelson, y felicitaciones también a los organizadores que están llevando a cabo esta noble iniciativa. A diferencia de otros, este reconocimiento no responde a motivos circunstanciales. Es un reconocimiento sin límites, ya que no celebra ningún aniversario, ni fecha, ni presentación de libros, ni inauguración de exposiciones, ni de salas, ni de dar nombre a calles, ni de plazas. Pensé en todo caso que a lo mejor por San José de Mayo, pero estamos en abril, no. Entonces tampoco eso, ¿verdad? Ni tiempo ni espacio limitan este acontecimiento, que se sustrae a las eventualidades de agendas, ya que el homenaje va más allá, superando cualquiera de las circunstancias posibles. Por eso es un reconocimiento puro, un homenaje al crítico que es Nelson, a la persona, a su acción, a su actitud, a sus actividades, a su obra toda, que da cuenta de un ejercicio crítico absoluto. Si un conocido filósofo sentenció hace algunas décadas el fin del conocimiento absoluto, hoy duplicamos ese fin para derogarlo y celebrar la vigencia, si no de ese conocimiento absoluto, la vigencia del reconocimiento absoluto, necesario. Este no depende de nada. Es ese carácter independiente, del que también tú mencionaste ahora en el video, precisamente ese carácter independiente, el que quiero destacar. La independencia de espíritu de Nelson, asociada a su lucidez y avidez intelectual incontenibles, su erudición que no atenúa una ansiedad de actualización permanente, siempre al día de hoy, de mañana, a los días por venir. Sin duda, Nelson es una persona curiosa. Recorre diarios, semanarios, libros, exposiciones del mundo y de la ciudad, del país y de la región. Nada de lo que es arte y cultura le es ajeno ni inadvertido. Hay que reconocer que realmente es una persona curiosa, rara diría. Se habla de la relación crítica, es un título de un libro que aprecio mucho de Jan Starobinsky. Se habla de la relación crítica, digo. Sin duda que Nelson, experto en los artistas del pasado, en los más recientes, en los actuales, establece esa relación con todos y con diversos signos. En realidad se trata de una relación crítica, como se dice, de una situación crítica, severa, a riesgo.
Es la suya una relación vasta y muy profunda. Los artistas, la historia del arte, las artes que se entrecruzan, las teorías estéticas. Nuestro amigo las conoce, las aplica sin someterse a ninguna. Entabla un animado contacto entre unas y otras, pero sin atarse a ninguna doctrina en particular. También por eso Nelson es un espíritu independiente. Esta medalla, Nelson, que hoy se te entrega, acuñada especialmente para Nelson Di Maggio, es emblema de su naturaleza y oficio. La circularidad, es circular, ¿no? Es circular. Sí, la circularidad de la medalla parece la más pertinente para representar el arte por el arte. ¿Puede ser esa la inscripción que figura? Bueno, entonces esta circularidad se cumple. Que es, ¿no? Entonces, según me dicen, la consigna escrita en una de las caras de la medalla o en las dos. En una. Sí. Entonces, voy a hablar de la bifrontalidad de la medalla, porque concilia los largos tiempos del arte, ars longa y no digo el resto, la posteridad del pasado y la fugacidad del presente que consolida esa posteridad. Sus dos caras se dirigen, una a la obra, otra a quien la contempla. Entre esas dos mitades se encuentra el crítico, que está en el medio. Y según dice la historia de la palabra, y conste que los diccionarios dan fe de esto, el significado original de medalla, medaglia, y mediaria, que es el plural en latín, es medio, o en el medio, del medio. El crítico es un mediador por excelencia entre los artistas y sus obras, entre los artistas y el público, entre los artistas y los artistas. Ahí está Nelson Di Maggio. Para terminar, quiero recordar algo muy distante y muy ajeno, pero que creo que viene al caso. Es un decreto imperial que existe desde 1950 en Japón y que concierne a aquellas personas excepcionales, responsables de salvaguardar los bienes culturales inmateriales del país, a quienes se consagra otorgándoles nada menos que el título de, creo que sea la traducción del japonés, Tesoro Nacional Vivo. Es eso Nelson Di Maggio para todos nosotros y para que sea por muchos años. Es con mucha emoción que agradezco a Adela Dubra, a Martín Sastre, a Enrique Aguerre, al grupo asociativo de una nueva comunidad artística, a Lisa Bloch de Bear por sus hermosísimas palabras, y al público que concurre hoy para celebrar algo o festejar algo, o reconocer algo que no es nada común, por cierto. Ya lo anticiparon otras personas. Pero cuando Adela Dubra me habló por teléfono para comunicarme la iniciativa, junto con Martín Sastre, de hacerme un reconocimiento en el Museo Nacional de Artes Visuales, quedé sorprendido. Adela hablaba con un tono tan imperativo, difícil de eludir, pero a pesar de todo dudé y le pedí unas horas para reflexionar. Pensé bastante en esa extraña condición de ser razonable. La respuesta fue afirmativa.
después de cierto tiempo, por dos razones. En primer lugar, porque consideré que más que algo personal, era un reconocimiento a la crítica de arte, una actividad más golpeada que aceptada. En segundo lugar, no es habitual que exista un reconocimiento a una persona viva y actuante. Una persona que anda todos los días, recorre las galerías o museos, ¿no? Y generalmente un reconocimiento es a alguien que está o en estado terminal o paralítico, o sobre todo cuando ya ha desaparecido y ya no afecta a las personas de su orientación, porque ya no incomoda, ¿no? Y generalmente no altera el ritmo cardíaco de sus posibles destinatarios. Entonces, el reconocimiento se hace aquí y en todos los lugares del mundo, tardíamente. Por eso, cuando circuló la información en los medios de hacer este reconocimiento, de entregarme una medalla, varios medios que leyeron superficialmente me dieron por muerto. Claro, es lógico, solo se reconoce a los muertos. Y hasta una radio divulgó una música seria de circunstancia por ese motivo, lo cual es algo muy comprensible. No me ha sucedido a mí, le ha sucedido a muchísimas personas que también han sido consideradas muertas. Es cierto que 70 años de continua actividad en la crítica de arte es un buen número. Rara vez alcanzado por algunos de mis colegas del pasado y del presente, inclusive a nivel internacional, porque en el sentido de que la crítica de arte ejercida como una manera regular y periódica de visitar la mayoría de las exposiciones nacionales, casi podría decir el 99,9%, de las bienales y documentas y ferias de arte de Venecia, Lyon, Valencia, San Pablo, Mercosur, Curitiba, Basilea, es decir, Kassel, es decir, todo ese mundo que para mí es algo absolutamente intransferible y que está incorporado a mi formación, y sobre todo no solo visitarlo, sino dar cuenta regularmente, o varias veces por semana según los diarios, o una vez por semana según los semanarios, desde 1953 hasta hoy. Porque entiendo la crítica de arte como menos como un oficio, difícil de enseñar, y más fundamentalmente como una manera de ser, y estar en el mundo. Por general nos damos por sentado que el mundo es tal cual lo vemos, y sin embargo ver es interpretar. El ojo crea un mundo que no está en el mundo. Y ver el mundo, construir el mundo, es un atributo de todas las personas, una actividad artística que todos poseemos. Por eso Joseph Beuys, ese genio alemán, pudo decir: todo hombre es un artista. Pero algunos la ejercitan de una manera sistemática, intensa y regular, con pasión.
como yo la he practicado durante casi 60 años. Porque la auténticamente creadora, es la única que puede llamarse así, es la crítica independiente y libre de cualquier poder económico, ideológico, ajena a instituciones, a museos o galerías, a las amistades y a las simpatías personales que se pueden tener por los artistas. Es más, cuando los artistas amigos o que tengo cierta simpatía hacia ellos, soy mucho más severo, porque los conozco, sé lo que hacen, cómo hacen, quiénes son y hasta dónde pueden dar o decir. Es cierto que no es fácil. Les cuento algo. Yo fui muy amigo de Castigliolo, de María Freire, de ese grupo inicial que era la vanguardia en los años 50. Cierta vez era tanto que Castigliolo hasta me ofreció cuadros muy importantes de él en su época, pero cierta vez Castigliolo, pasados unos años, hizo una exposición que no me pareció a la altura de su talento. Pero él insistió en que estaba bien y escribió una nota que no era nada favorable. Y lo único que me recuerdo de esa nota era los párrafos finales. No hay peor enemigo de la inteligencia que se tiene que la inteligencia que se quiere tener. Eso significó para mí el absoluto silencio de Castigliolo en la amistad que teníamos. Hasta que murió, nunca más me saludó. Pero por una de estas ironías del destino, uno de los mejores libros que escribí, se lo dediqué a él. Escribí sobre él, ¿no? Una obra muy importante, ¿no? Y no tuve ningún reparo en analizar finamente porque lo conocía muy bien. Vivió una época realmente de esplendor, absolutamente inimaginable en nuestros días. Porque así como le decía que la crítica tiene que ser independiente, además la crítica tiene que ser siempre opositora. Es decir, incluso en los gobiernos ideológicos afines al propio crítico. Es decir, tiene que estar siempre a contracorriente. No puede ser nunca oficialista, porque de otra manera no carece de absoluta credibilidad y autenticidad. Y por eso también, como existe lo que yo llamo la crítica de sillón, haragana, aquella que no se mueve, que no visita exposiciones y se nutre solamente de catálogos y de opiniones ajenas. Y al contrario de lo que alguna vez dijo García Márquez, yo escribo para que me quieran, yo pertenezco a esa generación de críticos que no aspira a ser querido por lo que debe decir, sino a ser respetado porque lo dice. Porque yo no suelo tener esa grandeza de alma del que todo lo consiente, porque es ajeno al vicio y a la virtud. Porque muy a menudo no se entiende que la benevolencia es una de las formas más increíbles del desdén hacia el artista y su obra. El genio de Oscar Wilde, siempre hay que tenerlo en cuenta, el gran defensor de la crítica, un libro dedicado a la crítica de arte, explicó: solo un subastador puede admirar igual e imparcialmente a todos los artistas. Es lo que practica en general lo que se llama la crítica constructiva. Y agregó: la justicia no es una cualidad del verdadero crítico, ni siquiera una condición de la crítica. Porque la crítica no agrada a todos por igual. Gusta más
a los que reciben elogios que a los que merecen discrepancias. Por eso el crítico es alternativamente bestial se habla bien y una bestia se habla mal. Y así las relaciones entre críticos y artistas oscilan entre la simpatía y el enfriamiento. Y ya les conté la anécdota sobre Castigliolo, porque el crítico sabe de antemano cuando está escribiendo un artículo si al otro día se va a encontrar con el artista con el ceño fruncido o no, si lo va a saludar o no durante cierto tiempo, y no aceptar de una manera civilizada los criterios críticos, no se entiende que la indulgencia es un criterio absolutamente equivocado y contraproducente cuando lo que se propone es, se quiere advertir con honestidad y convicción el error de una propuesta. El alerta puede ser mucho más útil al destinatario que la palmadita benevolente que oculta la discrepancia. Incluso los amigos de un artista, cuando consideran que no está bien, no deberían disimular la discrepancia. Pero existe gente, otra gente, que piensa que el crítico es al mismo tiempo un estudioso que viaja por el mundo para estar informado e informar, además del disfrute personal de conocer otros ámbitos, otras sensibilidades, en la práctica constante de ver y leer no solo lo estrictamente visual, sino también otras disciplinas. Yo me formé en una generación donde íbamos todos los críticos de todos los diferentes lenguajes al teatro, al cine, a la danza, leíamos los libros, la literatura, y estábamos permanentemente actualizados y nos reuníamos y cada uno comentaba lo que veía, porque los estrenos en la década del 50 y parte del 60 era fundamental, donde en esa época había nada menos que 12 diarios, 4 de mañana y 4 de la tarde más, los semanarios, y Montevideo tenía nada menos que 120 cines. Es decir, era un espíritu cultural realmente excepcional que podía aceptar que Montevideo era la Atenas del Plata. Porque cuando uno viaja, uno siente que es la única manera de renovar las ideas, adquirir flexibilidad, agudizar la reflexión, ampliar los horizontes provinciales y transmitir ese caudal de experiencia sin soberbia, de manera frontal. Siempre he sido muy frontal. Se quejaban en Portugal, que viví un cierto tiempo haciendo crítica de la frontalidad que yo tenía, para escribir de una manera concisa, precisa y maciza, evitando lo difuso, confuso e impreciso. No cualquiera puede ser crítico, no es fácil. Además de una irrenunciable vocación, hay que tener ciertas disponibilidades económicas, de tiempo disponible para desplazarse a los lugares donde suceden los acontecimientos en tiempo y forma, no depender de estructuras familiares que impidan viajar. Como en todo, hay ventajas y desventajas. Hay que tener el coraje de saber renunciar a una vida cómoda y sedentaria por viajar y ver como una necesidad
permanente, tratando de descubrir aquel momento de epifanía, de revelación del arte, algo que no existe y solamente se manifiesta en ese encuentro volátil entre una obra y la mirada del contemplador, porque contemplar es templarse con el otro. Y también es cierto que un crítico puede tener carencias y defectos, como también pueden tenerlos las obras que se observan cada día. Aunque yo considero que los mejores momentos de mi vida fueron aquellos en que contemplé una obra de arte fuera de aquellos momentos en que me acerqué no para instruirme, no para escribir sobre ellas, para trabajar sobre ellas, sino para recibirla, para alimentarme de ella, para nutrirme como alimento indispensable, para crecer y enriquecerme interiormente. Confieso que hubo muchos de esos momentos inefables. Les cuento dos. Ver reunidas 20 pinturas de Monet sobre la catedral de Rouen, en el Museo de Rouen, de 20 obras de la catedral, de las 31 que hizo, un hecho insólito porque vinieron de todo el mundo. En París hay solamente 5 en el Museo d'Orsay, de todo el mundo y de museos y de colecciones privadas. Estar ahí en Rouen, con el museo, con esas 20 obras, ir del museo a la catedral, que no estaba muy lejos, ir de mañana, al mediodía, de tarde, de noche, ponerme en el lugar de ese pequeño comercio en que Monet se situaba en el segundo piso de una manera rabiosa para tratar de capturar el tiempo que transcurre sin poder lograrlo, fue uno de los impactos más formidables que he sentido, ir de la catedral al museo y ver las obras. Es decir, algo que no sucede en muchas vidas, ni muchos críticos han tenido esa oportunidad que yo tuve. Otro momento es la visita que hice al sur de Francia para ver la obra de Cézanne y sobre todo recorrer la montaña Saint-Victoire. Recorrer iba en auto y rodear la montaña en un día de verano, sol fuerte, y donde al recorrerla esa mole de piedra pasaba del blanco al gris, al violeta, al rosado. Fue un deslumbramiento total, porque era como ver las acuarelas que hacía Cézanne, la montaña, la piedra se desvanecía en la luz del sol, ¿no? Como lo hacía realmente Cézanne. Les cuento una más por las dudas, que es la visita que hice al Duomo de Florencia, esa obra maestra de Brunelleschi. Yo estaba empeñado en esa época, porque siempre salía a estudiar lo que yo pensaba iba a ver. Y cuando llegué a Florencia, lo primero que se me ocurrió al ver la catedral es ir al interior. No ver solamente el interior de la catedral, sino que ya había estudiado muy bien a Pierre Frey-Castel, que había hecho un análisis exhaustivo de la catedral y de cómo había construido ese prodigio técnico de la cúpula,
que todavía hoy permanece, después de 500 años, impecable. Entonces subí a la cúpula, agachado, recorriendo eso que solamente a los 30 años se puede hacer eso, hoy jamás podría, y pocos, inclusive arquitectos, hacen ese esfuerzo para ver el prodigio que hizo con la construcción Brunelleschi, porque después de salir de la catedral y ver la cúpula, yo me había dado cuenta que había estado en la intimidad de la creación de Brunelleschi. Y ya no veía de la misma manera que si no hubiera recorrido el interior de esa cúpula de esa manera. Para terminar, les digo que en un periodo en que Uruguay atraviesa un bajón cultural y una degradación acelerada de valores y principios, cuando permanecemos aislados artísticamente del mundo exterior, y es necesaria más que nunca una crítica vigilante, es decir, salvar el tiempo, salvar el pasado del frenético presente. Por eso mi próximo libro, ya escrito, está dedicado a Juan Manuel Besnes Irigoyen, el primer pintor nacional, anterior a Blanes, por luego. Un hombre que vivió cerca de 60 años aquí, y lógicamente es no solo el preceptor de Blanes, sino que el señor recorrió todo el país con unas acuarelas maravillosas que nadie conoce, salvo los especialistas, en álbumes que están en la Biblioteca Nacional, en las salas especiales, para que Besnes Irigoyen no siga siendo nada más que un nombre en el nomenclator montevideano. Y ahora que estamos aquí reunidos, arriesgo la idea de intentar conservar o recuperar ese espíritu de comunión tan singular de conversar y dialogar, para que unidos e integrados a esta naciente asociación que hoy inicia esta actividad, luchemos juntos, solidarios, para situar finalmente a las artes visuales en el sitial privilegiado que le corresponde dentro de la cultura uruguaya, aún sabiendo que si el entusiasmo es una forma laica de un deseo trascendente, no estamos en una época propicia para esos afanes. Muchísimas gracias.